Bueno, le voy a dar la bienvenida a la congresista Rosa María Bartra. Ella, ustedes saben que ha sido también parte de la mesa directiva en el año pasado. Es congresista de Fuerza Popular y ha dicho varias cosas en las últimas horas. Dice que espera que el presidente nombre un gabinete totalmente nuevo. Y entonces la pregunta, buenas noches, bienvenida a Todo Se Sabe. ¿Cómo está, congresista? Gracias, Milagros, muy bien. ¿Por qué el presidente tiene que presentar 19 nuevos ministros? Primero, Milagros, habría que decir que esta es una situación nueva, no tiene un precedente con el cual hacer una analogía. La Constitución no es taxativa. Hay un vacío normativo para poder determinar si deben irse todos o si es posible que algunos de ellos puedan tener cambio de sillas o sentarse en las mismas. No hay un desarrollo constitucional al respecto. Cuando esto ocurre, es normal y es así como se hace en Chile, en Argentina, en la India, en la China o en Japón, se interpreta. Y para hacer esta interpretación, y nuevamente, es así como se hace, se tiene que hacer en base a métodos y en base a principios. Voy a desarrollar el tema de los principios para que se pueda comprender. Creo que no necesariamente usted, porque en estar en la sala de espera sentí un tono de crítica en cuanto a mi apreciación, porque también tengo que decir que esta es mi interpretación. También lo la de que, Galarreta y la de Becerril. Son nuestras interpretaciones, sí, en todo caso, porque estamos hablando del respeto a la Constitución y del respeto a cómo es que se interpreta esta. Al no existir un desarrollo taxativo en nuestra Carta Magna. Hablamos de dos principios fundamentales, el principio de proporcionalidad y el principio de coherencia. Desarrollemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad te permitiría evaluar el costo de esta medida. ¿Qué significa evaluar el costo? Que en este caso vamos a individualizarlo. Por la cabeza de la señora Marilu Martens, que es por quien han pedido finalmente la cuestión de confianza, aduciendo una política educativa que hasta ahora no sabemos exactamente de qué se trata y me gustaría tener todo un programa o el tiempo necesario para poder hablar de la política educativa, un tema que no solamente es fascinante, es necesario y hay la urgencia de que se pueda explicar en qué consiste esa política educativa que defienden. Por la cabeza de la señora Martens, por esa política educativa que jamás ha sido puesta en cuestionamiento por una persona que ha sido designada a dedo, se va a poner en juego a 130 parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo. ¿Hay proporcionalidad en eso? No entiendo en el caso de que negarles la posibilidad de cambiar una ministra a cambio de poner en riesgo a todo un gabinete, a todo un parlamento, es decir, de poner en riesgo a todo el parlamento a cambio de un ministro. Pero, ¿eso es todo proporcional al momento de hacer la interpretación? No entiendo, o sea, ustedes ya le negaron, ustedes iban a censurar a Bartra. Además, yo soy Bartra. Perdón, a Martens, discúlpeme, congresista Bartra, ustedes la iban a censurar a Martens. Nos queda clarísimo que no la quieren y que además habían puesto ustedes y el Frente Amplio una moción de censura. No. Nosotros ni siquiera habíamos presentado la moción de censura. Sí, pero lo habían dicho, lo habían anunciado. Sí, pero ni siquiera se había presentado. Ya, el Frente Amplio tampoco. No es un juego, es una realidad. No, es un juego perverso, porque una cosa es que si ustedes ponen el vocero oficial, ustedes, a muchos de las voces fujimoristas y la bancada que sesiona con Keiko Fujimori a las 11:54 de la noche pone que la bancada ha decidido presentar la moción de censura, luego, señora Bartra, perdónenme, porque si no vamos a entrar en un juego absolutamente infantil e irresponsable, luego no pueden decir, no, nosotros no habíamos querido censurar. No, yo no digo que no, lo que estoy diciendo es lo concreto y lo fáctico. No existió la presentación. Así es, y eso es verdad. Y eso es tan cierto como lo que usted está diciendo, especulando. Pero lo cierto es que no estaba presentada la moción de censura. Lo cierto es que no había papel, pero sí había la intención. El segundo...
habíamos interpelado con dureza a la señora Martens, habíamos interpelado con dureza y habíamos tomado la decisión de presentar una moción de censura. Eso es lo fáctico y eso es lo real. Muy bien. Lo demás puede ser especulación de quien quiera pueda hacerlo como quiera que lo finalmente lo plantee. Pero usted, el segundo... pero un segundito, no se moleste, señora Bartra. No, para nada. Usted, cuando se presentara esa moción de censura, usted iba a votar a favor de censurarla. Sí, señora. Usted es muy crítica, ha sido muy crítica de la política. Muy bien. Es. Entonces, ¿dónde...? Y tengo válidas razones y las puedo justificar. Otro día hablamos de la política, porque además usted es profesora y tiene todo el derecho, además, y los juicios necesarios para hacerlo. Pero entonces, ¿por qué dice que por la cabeza de Martens se va a poner en riesgo a 130 parlamentarios? Así es, porque si nosotros estamos creando la figura de que hay la crisis del gabinete, porque es así, la crisis de todo el gabinete, cuando hay una crisis de todo el gabinete que te lleve a la posibilidad de cerrar el Congreso en una segunda negación de voto de confianza, entonces estás interpretando de manera desproporcional a este artículo de la Constitución. Porque por la cabeza de un ministro tú puedes poner en riesgo a 130 parlamentarios que están investidos del poder que le ha dado el pueblo a través de elecciones. El segundo principio es el principio... le voy a voltear... No, perdóneme. Vamos a seguir desarrollando porque además usted es profesora. Soy abogada, ahora estoy hablando como abogada. Bueno, también es profesora y desarrolla bien sus temas. Permítame hacerle las preguntas como periodista. Usted dice por una cabeza. Desde el Ejecutivo le podrían decir, perdóneme, el presidente soy yo gané las elecciones, yo tengo la prerrogativa constitucional de querer trabajar con la persona que yo piense que es lo suficientemente profesional para que sea ministro. Ustedes no pueden decidir por mí, porque yo gané. Y este es un régimen presidencialista, no es un régimen parlamentario. Y eso es precisamente lo que le estoy explicando cuando hablo del principio de proporcionalidad. Por la decisión del presidente de mantener a como usted misma lo acaba de decir, ministro no puede poner en riesgo a todo un gabinete que no ha sido designado, sino que ha sido también, igual que el presidente, elegido por mandato popular. Y esa es la proporcionalidad. No hay proporción entre la cabeza de un ministro y 130 parlamentarios y poner en riesgo, por lo tanto, esa elección. El segundo principio es el principio de coherencia. Si el premier Zavala toma la decisión de solicitar una cuestión de confianza para su gabinete y se va caminando desde Palacio hasta el Congreso con todo su gabinete y se sienta con todo su gabinete, está pidiendo la confianza para todos ellos. Y si está pidiendo la confianza para todos ellos y esta confianza le es negada por el Parlamento, no por fuerza popular, le es negada por el Parlamento, hay que recordar la votación. Frente Amplio y Fuerza Popular. El Frente Amplio, Fuerza Popular y otros dos bloques que se abstuvieron. Así que, pero no, pues aquí por favor, aquí ganan los que votaron en contra, que son Fuerza Popular, los dos extremos, Fuerza Popular y Frente Amplio se juntaron, ya. Y entonces... Entonces, ¿dónde está la coherencia de que si le has negado la confianza a ese gabinete, entonces puedan ellos cambiar de cartera? ¿Dónde está la coherencia? ¿Pero quién dice que pueden cambiar de cartera? De repente, o mantenerse en la misma. ¿Y dónde está la coherencia de Fuerza Popular que durante todo el debate estuvieron diciendo cómo es posible que Zavala arrastre a 19, algunos son buenos ministros? O sea, ustedes antes decían que habían buenos ministros dentro de este gabinete. Yo lo creo también. Ya, pero ahora dicen que no. Que hay que ser consecuente y coherente. No, yo no estoy diciendo que todos sean malos. Yo estoy diciendo que la decisión del gabinete de Zavala, no sé de quién fue la decisión o de sus asesores, de poner en riesgo a todo su gabinete y solicitar la confianza para todo su gabinete, es finalmente el que nos ha llevado a tener que hacer este desarrollo constitucional, que es necesario y que hay que hacerlo. Y para que la decisión que se tome realmente sea aquella que sea legal y sea legítima, hay que hacer esta interpretación constitucional. O sea, y eso es una interpretación auténtica, como en los 90. No, señora, es una interpretación constitucional, que es lo que se hace normalmente en el Perú o en la China. Eso. Precisamente porque no está escrito. Precisamente porque no está escrito es que hay que interpretarlo. Y esta es la interpretación que como abogada, y además esto es un derecho, es algo que se enseña en el primer curso de Derecho Constitucional,
se entiende como lo que necesariamente se tiene que hacer para interpretar la Constitución. Y para Principios, interpretar... principios y métodos. Para interpretar, ¿importan los precedentes? Sí, por supuesto, porque ahí tú estás frente a la interpretación histórica. Muy bien, que entonces es precisamente, hablemos de Ana Jara. Que es precisamente, perfecto, hablemos de Ana Jara. Pero antes de eso le hablo de la interpretación histórica, que es precisamente la que menos se tiene que usar. Porque las instituciones no son las mismas en el tiempo. Si no, le preguntaríamos a los romanos por qué es que crearon y cómo es que se creó la hipoteca. No es así. Las instituciones van cambiando en el tiempo, por eso es que el método, por eso le hablé primero de métodos y principios. El método histórico no es el método que deberíamos usar, es el menos usado. Hablemos del gabinete de Ana Jara. Desde el Imperio Romano han cambiado y ha habido así es, y se va cambiando se van cambiando permanentemente. Estamos hablando de la Constitución del 93. Ahora vamos al gabinete de Ana Jara. Sí. Ahí hay una cuestión completamente diferente, porque a Ana Jara se la cuestionó por el tema de la DINI. Fue censurada por eso. Fue censurada por el tema de la DINI. Sí. Y el tema de la DINI dependía directamente de la PCM, de quien ella era cabeza. Sí. Por lo tanto, al ser ella la responsable de esa política que se estaba cuestionando y al habérsele, por lo tanto, censurado, se tuvo que ir. Pero ahí tuvieron que renunciar todos. Renunciaron todos y hubo la posibilidad de que pudieran quedarse algunos en el gabinete cateriano, pero es completamente... Bueno, de hecho, Cateriano fue ministro de Defensa y luego asumió el premio Arata. Así es, pero es completamente diferente, porque fue por una política atribuida a su sector, a ella, completamente diferente a lo que ha hecho ahora el premier Zavala, que ha querido hablar de políticas de Estado, de todo su gabinete, y ha pedido la confianza para todo su gabinete. Eso no tiene precedentes, por lo tanto no podríamos compararlo con lo de Ana Jara, ni con ningún otro caso anterior, porque es la primera vez que ocurre. Y al ser la primera vez que ocurre y al marcar esto lo que pueda venir en el futuro, es que hay que ser muy serios al momento de analizar, que se analice, que vengan los constitucionalistas y que nos digan por qué, bajo qué métodos y bajo qué principios los ministros pueden o no pueden quedarse en sus cargos. Muy bien, entonces, bajo su hilo conductor, en la interpretación... esta interpretación constitucional. Sí, tiene que va a tener un efecto político, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. Ya, en la reflexión que ustedes están haciendo como bancada, ¿hay alguna dosis, le dan importancia a la gobernabilidad o la pasan por encima? Sí, por supuesto. Y le agradezco profundamente la pregunta. Porque entonces me dice, dejamos el análisis constitucional y pasemos al análisis político. En el análisis político, que también es legal y también es constitucional y también reglamentario, existen las dos herramientas que ahorita estamos cuestionando. La herramienta de la cuestión de confianza y la herramienta de la censura. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de una figura jurídica que se llama antinomia jurídica. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes matar a una institución constitucional por salvar otra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que ha pretendido, creo yo, nuevamente estoy hablando de mi interpretación, el premier Zavala, el ex premier Zavala? Evitar esa censura. Tan cierto es esto que incluso dijeron que era así, y yo escuché a la señora Perestello hablar de esto. Y usted lo acaba de mencionar, porque ustedes habían anunciado la censura y qué importa que si se presentó o no, ese es un juego de palabras perverso. Lo hicieron para evitar la censura. Entonces digo, ¿vamos a matar la censura como herramienta de control político? O sea, significa que de aquí en adelante el Parlamento en general, no hablo de Fuerza Popular, porque, ojo, la interpelación y la censura son herramientas de control político de las minorías y están diseñadas precisamente para que las minorías puedan ejercer este control. Nunca más van a poder interpelar y luego censurar a un ministro. O sea, ¿qué importa si hay corrupción? ¿Qué importa si hay mal manejo? ¿Qué importa si hay incapacidad? No podremos volver a censurar a nadie porque entonces nos hacen cuestión de confianza y entonces disolvemos el Parlamento. ¿Eso es buscar gobernabilidad, Milagros? ¿Realmente cree que el Ejecutivo, porque estamos discutiendo esto ahora por decisión del Ejecutivo, y en eso hay que ser claros, han sido ellos los que han querido entrar a esto, lo que sí yo le llamaría ya, tomando sus palabras, juego perverso?
Ellos han querido hacer una demostración innecesaria de fuerzas e innecesariamente estamos ahorita en una crisis política que tienen que resolver y espero que resuelvan con absoluta responsabilidad, porque aquí sí ya volteamos la página. No podemos hacer antinomia jurídica, no podemos eliminar una figura constitucional para salvar otra. Tenemos que preservar la censura, porque tenemos que preservar la gobernabilidad haciendo uso de las herramientas de control político. Presido la comisión investigadora Lava Jato y estamos trabajando de manera bastante esforzada. Hago mi reconocimiento público a todos los miembros de esta comisión que se están realmente sacrificando para poder encontrar la verdad, y lo que encontramos es corrupción, corrupción y corrupción como un flagelo que ha socavado todas las estructuras del Estado. Sin herramientas de fiscalización y control político, la corrupción va a seguir haciendo de las suyas. Gobernabilidad va a haber cuando hagamos realmente un equilibrio y un balance de poderes sensato, en el cual cada poder del Estado ejerce el rol que le corresponde. Y entonces, en ese balance, sea el pueblo el que gane. Porque finalmente, tanto el presidente como su gabinete designado, como el Parlamento, nos debemos al pueblo. Okay. Y tenemos que trabajar para ellos. Permítame hacerle varias preguntas. Me parece bastante interesante su exposición. A ver, yo no creo que un ejecutivo, y de verdad, bueno, habrá que entrevistar al presidente para conocer más su pensamiento, o al próximo primer ministro, pero no creo que un ejecutivo crea que el Congreso no puede interpelar y censurar, por ejemplo, en graves casos de corrupción o en graves casos de ineficiencia, ¿no? O sea, no sé, usted está diciendo que esto es como un juego perverso y como que el señor Zavala habría tratado de blindar, ¿no?, a Martens usando la figura de la cuestión de confianza. Sí. Entonces, yo sí quiero conocer un poco su visión de cómo han actuado ustedes. ¿Usted diría que la bancada de Fuerza Popular, más allá de las facultades extraordinarias que han cedido y que siempre lo repiten, ¿no?, ¿usted diría que como grupo, como la mayor fuerza de oposición, como un grupo que evidentemente ha tenido históricamente los mayores escaños, ¿usted diría que se han comportado de manera que han tenido madurez política al enfrentar al Ejecutivo? Nosotros, Milagros, hemos ido más allá de la ironía con la que últimamente he escuchado el referirse a la vocación que ha tenido Fuerza Popular de apoyar al Ejecutivo. Claro, dieron el voto de confianza, sí, pues lo tenían que dar. Yo fui muy crítica cuando se otorgó el voto de confianza y hubiese preferido en esa oportunidad incluso que el Ejecutivo hubiese presentado mejor sus objetivos y hubiera sincerado mejor la situación en la que recibía el gobierno. Lo han ido haciendo a pocos. Sí, que fue una bomba de tiempo, ¿no? Se sinceró. Entonces, cómo habían recibido el gobierno de Humala porque Fuerza Popular porque los obligamos. Sí, porque lo exigió, los obligamos. Y los obligaron. Y lo hicieron de forma mediocre. Pero más allá de eso, se han aprobado todos. He estado en la primera vicepresidencia. Sí. Todos los proyectos de ley. Cuando me llegaba un proyecto de ley para derivar del Ejecutivo, lo ponía encima y era el primero que derivaba, con indicación de prioritario y urgente. Y era lo primero que veíamos. Todo lo hemos aprobado, Milagros. Todo. Tan es así que el ejemplo que creo más emblemático que podemos dar es el de la Ley de Reconstrucción con Cambios, que se trabajó hasta de madrugada. Y que en 24 horas se dio. Ya lo y sabemos. Hasta ahora no tenemos plan. Y hasta ahora no se sabe cómo se va a invertir. Entonces, ¿realmente es un Congreso obstruccionista? No, Milagros. Hemos trabajado. Tenemos, amor por nuestro país. Tenemos una enorme responsabilidad con nuestros electores. Tenemos representantes en todas y cada una de las regiones que nos reclaman atención. Y eso también significa no solamente representarlos y gestionar, también significa hacer el balance y el control político necesario. Ok, permítame seguir preguntando, señora Bartra. Entonces, ¿ustedes consideran que no han sido obstruccionistas? Absolutamente no. Ok. ¿Y cómo leería usted el hecho? No han sido colaboracionistas tampoco, o sea, no han sido colaboradores. No
Somos oposición en el Parlamento. No, por supuesto, pero una cosa es ser oposición, no sé si exista el concepto de oposición colaboradora, pero es como que yo te he dado todo, pero te miro de mala cara, te volteo la cara. Es más, ni te saludo, pero te estoy dando todo, por si acaso. Y además te estoy diciendo todo el día que tú no eres de lujo, que eres un inepto, un mediocre, irresponsable, que eres un ocioso, que dónde estás, que por favor estás desconectado, que mentalmente, eso ha dicho Becerril, estás en otro lado. Entonces, claro, yo soy en verdad una bancada muy colaboradora, nada obstruccionista. Te doy todo, te firmo, pero te pongo la peor cara. ¿Cómo leería usted eso? ¿Qué sería eso? Con todo respeto, Milagros, ¿le puedo invertir la pregunta? ¿Me permite, por favor? No, primero le estoy preguntando, ya luego me invierte las preguntas. Lo que pasa es que la pregunta sería la siguiente. Todo lo que usted acaba de mencionar efectivamente... Ha sucedido. Ha sucedido y Sí. se ha dicho. ¿Es mentira? O sea, todo lo que hemos dicho es mentira. De verdad tenemos ¿Usted a un cree presidente... realmente que el presidente Kuczynski está loco? ¿Alguien ha dicho que está Sí, loco? Becerril. Becerril ha ¿Perdón? dicho que mentalmente... ¿Usted no lo ha leído? ¿Perdón? Por favor, Catalina, A ver. mándame el... Sí, ver. claro. A Sí, ver, claro. a ver, Catalina, que por me favor, digas si es que mándame, está loco. textualmente lo que ha dicho Becerril. No, vamos a entrar al juego de palabras del fujimorismo. No. Vamos a entrar al juego de... Ha Eh, dicho que está... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Becerril? ¿Recuerda usted las palabras de Becerril? Y yo he Que escuchado a llevaban mi casi colega, a una vacancia. yo he escuchado a mi colega Becerril muchísimas veces ¿Y ahí siendo qué muy dijo crítico, de pero de- nunca lo he escuchado decir el presidente está loco. No, casi, ¿no? Eso se lo acabo de escuchar a usted. No, ¿qué dijo Becerril? No sé a qué se refiere, no sé a ¿Qué cuál dijo de las frases de se cómo refiere. era la capacidad mental del presidente? Mire, Por favor, Milagros, Catalina, pásame Si tenemos- literalmente lo que dijo. No, es que aquí Perfecto, me parece mientras que es un esperamos, juego. mientras Sí, ella me lo va a esperamos, mandar, no se claro, preocupe. mientras esperamos que... ¿Por qué? Se lo digo, por eso, señora a ver, Bartra. No, permítame. es que un segundo. Yo le he escuchado largo rato y le quiero hacer preguntas. Y yo estoy respondiendo. El primer día en que es elegido el presidente, ¿qué es lo que dicen ustedes? Que les han robado las elecciones, para empezar. No es una oposición que diga, bueno, sí, el presidente ganó en buena lid, como sea, nos ganaron por 40.000 un estadio, piñas nosotros, Keiko la tercera será la vencida. No, ustedes dijeron, bueno, no sé si le están mandando mensajes en el WhatsApp, pero ustedes dijeron, nos han robado las elecciones. No solo eso, Keiko Fujimori ni siquiera saludó al presidente como mandan las formas democráticas. Pero para ustedes nunca han sido, siempre se han portado bien. Uno, el primer gesto de una oposición que en términos políticos, bueno, se estaba presentando como que ahora vas a ver lo que te va a pasar. No solo eso, señora, tuvo que pasar casi un año para que se juntaran Keiko y el presidente Kuczynski bajo intermediación casi angelical de Cipriani. Y luego tuvieron que volverse a encontrar. Entonces, en el camino hemos escuchado todo el rato, usted misma lo ha dicho, y acá para no cometer ningún error discursivo, usted ha dicho que el gabinete, voy a leer textualmente lo que usted acaba de decir, porque sí le quiero preguntar, es hora de que PPK elija a un gabinete responsable. Estas son sus palabras de hace muy poquito. Sí le quiero preguntar, ¿el gabinete de Zavala era irresponsable? Se roban diariamente 180.000 celulares en las calles. Hay pacientes que mueren literalmente en los pasillos de los hospitales o parturientas que alumbran a sus hijos en los baños, en emergencias desabastecidas. El 5 de septiembre, un niño en mi región de 14 años murió porque una pared de su colegio se le cayó encima y lo mató. Tenemos a todas las víctimas del fenómeno climático del Niño Costero desatendidas hasta el día de hoy a pesar de los 22.000 millones y la ley aprobada en 24 horas. Tenemos serios problemas en el BRAEM. Y podría seguir, pero nuestro tiempo es limitado. Realmente hablamos de un gabinete responsable que articula la huelga de los maestros. ¿Realmente cree que le mostró al país un gabinete responsable y articulado en el cual el presidente dice una cosa, el primer ministro dice otra, la ministra otra diferente, y el ministro del Interior y el de Trabajo diferente?
¿realmente es un gabinete responsable aquel que está presidido por un primer ministro que le enmienda la plana a quien le ha dado la confianza, que es el presidente de la República, cuando dice un día antes el presidente de la República, el Fondo de Estabilización Fiscal no se va a tocar, hay fondos para poder enfrentar los precios de los minerales, la recaudación y etcétera? Y al otro día sale Zavala y dice, del Fondo de Estabilización Fiscal vamos a tomar 4 o 6 mil millones. ¿Es responsable? O sea, no tengo legitimidad y además argumentos para desarrollar lo que he dicho, y lo que estoy haciendo es una invocación al presidente de la República, que se la hago nuevamente ahora, que ahora ejerza ese rol que tiene, lidere nuestro país, elija, lo que he dicho es que elija responsablemente a su gabinete. Si ahí se cortó la frase... No, es hora de que PPK elija un gabinete responsable. Responsablemente, yo he dicho responsablemente. Bueno, no sé, pero, eso es lo que ha publicado. pero igual podría, sí, como he bien contestado, si es que es responsable o no, pero lo que le he pedido en realidad es que lo elija responsablemente, con madurez, con sensatez, con sensibilidad y emoción social, de tal manera que quienes compongan este nuevo gabinete no solamente sean tecnócratas de escritorio, que de eso hemos tenido varios, y no voy a decir nombres porque esto no está para individualizar. Una gestión de cada gabinete espero que se haga en su momento, y se hará al momento que se pida nuevamente el voto de confianza. Señora Bartra, es que el presidente Kuczynski no fue responsable al elegir su gabinete inicial. Estoy tratando de entender al fujimorismo. En serio. Estoy haciendo muchos esfuerzos por hacerlo. Yo lo sé, lo entiendo, y en realidad en este momento lo agradezco. Pero realmente el gabinete está haciendo agua por todos lados, y esto no es de ahora. Nosotros no elegimos a este gabinete, lo decidió el presidente. Y hemos tenido error tras error. Saavedra, el gurú de la educación, esa política educativa que se está defendiendo ahora y que nos ha traído a esta innecesaria crisis política, salió por hechos de corrupción, salió por hechos de incapacidad. Este embalse que ha heredado su ahijada, la señora Martens, es producto de lo mal que estaba llevando el sector el señor Saavedra. Y, por supuesto, la señora Martens, como heredera de eso, ha pagado las consecuencias, porque no pudo enmendar nada de lo que ya venía mal. Eso es pedir, por lo tanto, una reflexión al presidente para que elija bien a su gabinete. No quieren censura, no quieren interpelación. En algún momento yo misma, y he sido muy crítica, le dije al premier Zavala que deje de lloriquear y se dedique a articular su gabinete. Y le dije que dejara de lloriquear precisamente porque se quejaban de la censura y la interpelación. Entonces elijan un gabinete, pues, que no tenga que estar llamado permanentemente a responder por actos de corrupción, que no hayan asesores como Moreno, que no tengamos, pues, los problemas que hemos visto todo este tiempo, Milagros, no los estamos inventando. Pero, eso no es una locura de Galarreta, de Becerril, eso no es una bancada que está realmente socavando al Ejecutivo como nos ha querido endilgar el ex premier Zavala. Pero señora Bartra, me voy a poner en toda la orilla de lo que quienes le están criticando, porque yo sí creo que es necesario entender al fujimorismo, porque el fujimorismo tiene una mayoría arrasadora y ustedes tienen el control del Parlamento. Cuando usted dice que no tenga asesores como Moreno, quiere decir que el presidente tiene varios asesores como Moreno. Y usted, que no es una persona injusta, y por lo que yo he estudiado su historia, es bastante responsable, me parece, no voy a utilizar ningún adjetivo, pero el presidente, en cuanto se enteró de lo delincuencial que resultó este sujeto, lo votó. Y no tiene otro asesor que yo sepa como Moreno, aunque usted sonría. No, señora, eso no es verdad. ¿Cómo es entonces Le dio la las gracias por los servicios prestados, no lo votó. Recordemos con absoluta precisión los hechos. No lo votó, le dio las gracias. Le dio las gracias, pero y lo eso sacó. fue... Por favor, ¿cómo sacas a un corrupto, como usted lo acaba de describir, dándole las gracias por los servicios prestados? No, señor, a esos señores se los vota y se los denuncia. No se le dan las gracias por los servicios prestados. Entonces, nuevamente, si vamos a contar la historia, contémosla pues con apego a la verdad. La historia, pero no la arreglemos, no digamos, apenas se enteró lo votó.
se enteró y le dio las gracias. Es más, hay toda una historia detrás de eso, podemos recordarla, pero creo que no nos va a hacer bien, porque yo vine hoy día tiene que hacer bien. Y acepté la entrevista hoy día después de un año, porque hace casi un año que yo no conversaba con usted en su programa, porque realmente estoy preocupada, como está preocupada mi bancada, porque el país pueda reencaminar su rumbo, porque tengamos gobernabilidad, porque el presidente, en lugar de ir a jugar o hacer spinning al golf en plena crisis, realmente se ponga el pantalón que le corresponde como presidente y empiece a liderar. Lo necesitamos, el Perú lo necesita. Necesitamos un premier político que conozca los problemas del país y que no vea esto, como yo misma lo he dicho, como si fuera una empresa privada en la cual solamente das disposiciones. Que articule, que conozca, que tenga emoción social. Eso se necesita el Perú, lo reclaman de Tumbes a Tacna, de Hilo a Chimbote, donde en todos lados se están gestando conflictos sociales que es necesario empezar a enfrentarlos. Lo de los maestros ha sido la crónica totalmente anunciada. Había un embalse de expectativas generadas por el propio presidente Kuczynski, que negoció con el SUTEP en mayo, justo antes de las elecciones, y no les cumplió. Entonces, lo que venimos a decir ahora es, hemos elegido un presidente para que gobierne 5 años. Queremos verlo terminar el gobierno, queremos que se reencamine. Como Fuerza Popular, desde el Parlamento queremos seguir apoyando y lo vamos a hacer con mucha energía, pensando en los que menos tienen, pensando en la reactivación económica, pensando en dar las leyes que el país necesita, pero de ninguna manera vamos a abdicar el rol constitucional y además absolutamente necesario, dado los hechos de corrupción conocidos, de hacer control y fiscalización política. Señora Bartra, yo sé que usted regresa después de un año. Yo no sé cuánto de fujimorismo hay en su ADN, pero es que es el único partido político en el que yo he militado desde hace bastante tiempo. Ok, pero es que los fujimoristas tienen techo de vidrio, señora Bartra. Perdóneme que se lo diga, y yo aquí entrevisto a varios fujimoristas. Las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para usted, pero a veces escucho y digo, Dios mío. O sea, evidentemente, seguramente el gran error de PPK fue, como usted lo está recordando con mucha precisión, no votar a patadas a Moreno. Por ejemplo, Fujimori le dio 15 millones de CTS a Montesinos, señora. Por ejemplo. Sí, si quiere, pero Fujimori, podemos empezar a recordar una y otra vez. No, porque... O sea, lo que voy, señora, es que la señora Keiko Fujimori, en plena campaña, cuando todos le gritábamos, todos los periodistas le gritábamos, Keiko, por si acaso Joaquín Ramírez tiene serias acusaciones por lavado de activos, no le dio una patada, señora. Perdóneme que se lo tenga que recordar y refrescar, porque en serio trato de decir, Dios mío, es que hablan como si ustedes tuvieran la aureola de santos. Y no es así, señora Bartra. Pertenezco. Y perdóneme, le quiero seguir preguntando porque es hora. Es que ahora ya no está preguntando, está acusando. No estoy acusando. No estoy acusando. Y la voy a seguir escuchando y le voy a responder. Pero me dijo que tenía... Yo no lo acuso. Lo acusa la fiscalía. Y está enfrentando su proceso y será la justicia la que determine finalmente la responsabilidad o no de sus actos. Por si acaso Keiko Fujimori no lo votó a patadas. Es más, Keiko Fujimori tuvo hasta la casa de toda la campaña de un supuesto lavador. Ahí ella tenía su local de campaña. Pero no importa lo que vaya a pasar con Keiko, con estas anotaciones que usted misma investigará por Lavallato. No importa lo que vaya a pasar también en el sentido de que si el presidente ha dicho que no tiene miedo y que usted la puede interrogar y él le tendrá que dar la fecha y hora de acuerdo a la investidura. Lo que importa hoy día, señora Bartra, es que de alguna manera los fujimoristas tienen que reconocer todo lo que han estado haciendo este año. Este año, señora Bartra, han dicho una y otra vez que, por ejemplo, PPK les robó las elecciones. Y que yo sepa, no hay ni una sola denuncia de que en verdad les hayan robado. Ayer Salaverry, cuando yo lo entrevistaba desde el Congreso, decía, bueno, y al final, ¿cómo ganó? Pues, pero no nos vamos a detener en eso. Entonces, punto 1, el no reconocimiento del triunfo ha llevado a una suerte
Cuando entró el presidente Kuczynski, ¿qué hicieron ustedes en Palacio? ¿Acaso se levantaron? No se levantaron el 28 de julio. Se quedaron sentados. ¿Qué hacen con todo el rato que PPK en el spinning, que no es para de espaldas? Catalina, estoy esperando que por favor me mandes por WhatsApp la frase textual de Becerril de que está ido mentalmente. No sé cuál era la frase, no tengo memoria discursiva. Entonces, no será de lujo? No nos interesa. Lo que nos interesa, señora Bartra, es que Parlamento, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ya, me voy a poner esto porque seguramente me va a decir la frase. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, todos actúen bien y responsablemente para llevar el Perú por el sendero del crecimiento. Y entonces le hago una pregunta. No tiene que hacer ningún mea culpa. No hay ningún mea culpa que deba de hacer como representante de esta bancada, señora. Ha dicho muchísimas cosas, Milagros, en este poco tiempo y espero poder responderlas. La primera ha aludido a el ex asesor Vladimiro Montesinos. Sí, claro. Desde 1990 hasta el año 2017, año en el que nos encontramos, han pasado muchos años. Y hay muchas lecciones aprendidas. Quienes se equivocaron en ese tiempo, quienes cometieron errores, quienes cometieron delitos han sido juzgados y sentenciados. Su líder histórico hasta ahora no pide perdón por eso y ni siquiera lo acusa, señora Bartra, a Montesinos. La diferencia con PPK es que PPK ha dicho que Moreno sí era un delincuente y que fue sorprendido. Y le dio las gracias por los servicios prestados. Pero Fujimori le pagó la CTS a Montesinos. Milagros. Esa es la gran diferencia entre PPK y ha sido Fujimori. Juzgado y sentenciado por eso. Y claro que tiene que ser sentenciado. Así que hay una gran diferencia. Así que hay una gran diferencia por eso. Los terroristas ahora están libres. No lo sentenció Fujimori. Señora, lo que estoy diciendo es que quienes cometieron delitos fueron juzgados y sentenciados por un en su Estado momento. de Derecho. Por favor, eso es verdad y espero que se siga juzgando y sentenciando, sobre todo a quienes fueron tan severos en esa época. Espero que Alejandro Toledo venga al país y responda por todo lo que ha hecho. Y esperamos que todos ellos que se vistieron de blanco inmaculado paguen y que luego sus delitos. Vengan y paguen. Así y nosotros estamos trabajando para que el país conozca la verdad. Muy bien. Dicho y esto, usted caiga quien caiga, señora. Caiga quien caiga. Haga la Comisión Lavallato. Caiga quien caiga. De acuerdo, en la Comisión Lavallato, Fuerza Popular no tiene mayoría. Somos 2 de 7. Pero y le podrán dar cuenta a los demás miembros de la responsabilidad e imparcialidad y seriedad con la que estamos llevando esta investigación. Me parece muy bien y la felicito. Pertenezco a una nueva generación. Soy militante de Fuerza Popular que reconoce al líder histórico y que nunca voy a dejar de reconocer, Alberto Fujimori, artífice de la paz. Mi lideresa es Keiko Fujimori. Sí. La sigo, la respeto y entiendo la visión de país que ella tiene. Pertenezco a una nueva generación que aprendió del pasado, que aprendió de sus errores y por lo tanto tiene redoblado, probablemente muchísimo más que cualquier otra organización política, la lucha contra la corrupción, contra la cual vamos a ser absolutamente intolerantes. Así que dejemos de vivir de odios del pasado, porque esa es una nueva generación de la cual hablemos en plural, porque hay gente que sí odia y odia mucho. Vamos a demostrar con hechos y con responsabilidad de qué madera está hecha Fuerza Popular, sobre todo en temas tan sensibles como la corrupción. Lo siguiente que ha mencionado usted, que ha mencionado usted es el tema de la actitud frente al presidente. Sí. Al presidente lo hemos tratado quizá con indiferencia, quizá no le hemos aplaudido, pero hemos apoyado todas las medidas que él ha propuesto, todas. No tenemos que tener una actitud por lo menos incómoda con un presidente que se muestra indolente, que de pronto dice que nosotros somos personas que estamos por prebendas, se nos puede jalar a unos cuantos. Dígame, ¿no nos tiene que indignar eso? ¿No nos tiene que indignar que internacionalmente nos tilde a nosotros como después nos llamó el congresista Gino me olvidé hasta del nombre del congresista que nos llamó ganapanes?
Dígame, ¿no tenemos que por lo menos indignarnos o molestarnos con que el presidente piense que somos personas que han asistido a Guido Lombardi? Él dijo eso. ¿No tenemos que por lo menos indignarnos con que internacionalmente se nos quiere estigmatizar como congresistas convenidos o que estamos allí por prebendas? Ha tenido una actitud amable el presidente cuando dijo que nosotros somos como perros que ladramos pero que no mordemos. También lo ha dicho. Entonces, si vamos a hablar de gestos, si vamos a hablar de actitudes, nuevamente, contemos la historia completa. No entonces, solamente del lado indiferente. Hace falta que se pidan perdón, de repente los dos. Ya tengo el audio para que usted no crea que yo estoy loca cuando digo que Becerril le dijo casi loco. Bueno, pero es diferente, presidente. ¿No? No le he dicho loco. Yo he dicho que no le he dicho loco. Ya sé que los juegos de palabras con los fujimoristas siempre funcionan. Por favor, señorita Catalina. Tenemos también un presidente ausente mentalmente, un presidente que no logra conectarse con la realidad del país, un presidente que no logra conectarse con el día a día, un presidente que no ve lo que está pasando actualmente en esta grave crisis, un presidente que no gobierna. Por lo tanto, presidente, yo creo que esté acá o esté allá, nos da igual. Señor congresista de Belaunde. Gracias, presidente. Gracias, colega. O sea, que uno de los voceros oficiales del fujimorismo diga que usted esté aquí o allá, me da igual. Usted no conecta. ¿Qué le está diciendo al presidente? Lo mismo que en otras palabras le hemos dicho otros, que el presidente no está consciente del cargo que tiene, de la responsabilidad que su investidura realmente lo obliga, que ha dicho que la pachamanca es árabe y el ceviche es japonés, o que de pronto da discursos como el lamentable, no lo quiero repetir, que dio a propósito del reconocimiento al GEIN, un presidente que no comprende por qué caen las encuestas y no ha ocurrido ninguna catástrofe, un presidente que ha dejado que irresponsablemente lleguemos a esta crisis política. Yo le tengo respeto al presidente de la República. Pero entonces para usted es un ausente, o sea, mentalmente está ido. Yo creo que el presidente no está conectado con la realidad, efectivamente, y espero pero que no ahora... está conectado con la realidad, mentalmente algo está pasando en su cerebro. Yo no voy a hacer una interpretación en términos médicos de lo que mi colega ha querido decir. Está haciendo política. ¿Ustedes quieren vacar al presidente? De ninguna manera, y lo he dicho en su programa. El presidente ha sido elegido por 5 años y queremos ayudarlo con toda la fuerza y convicción que tiene Fuerza Popular a que termine y que termine con éxito. Nosotros queremos un país con oportunidades, un país seguro, un país próspero, un país que nos ofrezca vivir con dignidad. Y por eso es que hacemos control político, por eso es que exigimos que el presidente se conecte con la realidad y gobierne, por eso le pedimos, le invocamos que ahora elija con profunda responsabilidad a su gabinete, que se rodee bien, que se asesore bien, que no tengamos que cuestionar más por Moreno, que no tengamos que cuestionar más por las casas de cartón, que no tengamos que hacer cuestionamientos válidos, porque no nos van a decir que hemos cuestionado por quítame esta paja. El Perú está absolutamente sensible frente a la corrupción y nosotros, repito, como fujimoristas tenemos el doble, quizás el triple del deber de ser intolerantes con este flagelo. Usted ha hablado de palabras y de gestos del Ejecutivo que les han dolido. Y está en todo su derecho de que les haya dolido. Y imagino que el Ejecutivo también está dolido con ustedes. ¿Qué tiene que pasar para que se reconcilien? Yo no sé si tengamos que hablar de reconciliación, sí, entonces, porque finalmente digamos que haya una convivencia pacífica. Porque lo que necesitamos es una convivencia en la cual cada uno en su espacio ejerce el rol constitucional para el cual ha sido elegido. ¿De acuerdo? Y que tengamos este necesario equilibrio de poderes en el cual no tengamos un ejecutivo que innecesariamente quiera arrinconar y hackear al legislativo. ¿Usted cree que el presidente Kuczynski quiere hackear al Parlamento? Yo creo que el ex premier Zavala tuvo una medida bastante mal calculada, muy audaz y que nos ha traído a esta crisis. Y creo, y por eso le agradezco profundamente ahora, que me haya permitido hacer el desarrollo constitucional de lo que yo afirmé en este mismo canal hoy día por la mañana, de cómo es que hay que interpretar sistemáticamente
lo que necesitamos ahora para tomar decisiones acertadas y para que dejemos esta innecesaria confrontación que nos lleva a ese clima que estoy segura podemos construir, que estoy segura podemos llevar adelante. Fuerza Popular que el Perú va a poner todo su empeño para que así sea. Ok, si Fuerza Popular tiene ese empeño y en verdad piensa en el Perú y en los más pobres y busca que el país avance y no retroceda en aras de esa gobernabilidad, ¿a usted le parece responsable pedir un cambio de 19 ministros? Lo que yo estoy pidiendo es que se interprete la Constitución y que ante yo ya sé lo que está pidiendo, pero le estoy diciendo a usted si es responsable pedir cambio de todos los ministros, señora Bartra. O sea, ¿qué va a pasar? La voy a voltear también para que usted pueda seguir desarrollando su pensamiento político. ¿Qué va a pasar, congresista Bartra, si el presidente dice, por ejemplo, ¿no? Mantengo a Yufra en transportes, mantengo a Nieto en defensa? Dos muy buenos ministros. Estoy pensando así en el aire. Saco a Martens, saco a García, saco a, no sé, a Basombrío, mantengo saco a Perestello, mantengo a Del Solar, mantengo a Hernández, lo que sea. ¿Qué va a pasar si el presidente, por ejemplo, mantiene a 6 ministros de los actuales? Qué pena, Milagros, que tengamos que estar haciendo este análisis. No, es que lo estoy haciendo por el pensamiento de ustedes. Por una medida Pero es que lo estoy haciendo por el pensamiento de ustedes. Tan irracional generada por ellos mismos. Yo estoy segura que ellos van a encontrar la mejor salida, la salida le estoy constitucional. Preguntando a usted, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Qué van a hacer? Es que yo no me voy a poner en ese escenario hasta que el presidente, como ha anunciado el domingo, presente a su gabinete. Saludo que él hoy haya salido. Discrepo profundamente con el hecho de que él nuevamente haya insistido que la política educativa va a continuar como si esa fuese la razón. Soy maestra y estoy profundamente indignada con que se esté defendiendo una política educativa. Sin embargo, saludo que ya haya salido, que haya anunciado que este domingo presenta a su gabinete y en ese escenario discutiremos. Pero espero que esta innecesaria crisis generada por ellos y que ha puesto en riesgo a muy buenos ministros por una medida audaz e irresponsable sea analizada, sea interpretada la Constitución y sea tomada la mejor decisión. Martín Vizcarra, ¿qué le pareció a usted? ¿Bueno o malo? Lamentablemente, Martín Vizcarra y Alfredo Thorne, primero Martín Vizcarra, con el tema de las decisiones pésimas que se tomaron alrededor del aeropuerto de Chinchero, tuvo que asumir el costo político de decisiones equivocadas. Creo y él renunció porque sabía que ustedes lo iban a censurar, tomó la decisión más adecuada. Porque ustedes lo iban a censurar. Fue bastante serio lo que ocurrió con respecto a Chinchero. Pero a eso quiero llegar. Ustedes lo iban a censurar, él renunció. Thorne sabía que ustedes lo iban a censurar, pero Thorne fue al Congreso y dijo, por favor, denme un voto de confianza. Y le dijeron, no. Lo que pasó con los audios con el Contralor no era una situación que se pudiese pasar por alto como si no pasara nada. No, y el Contralor también se fue. Así es. Aquí, de acuerdo. Luego Martens iba a ser censurada y entonces Zavala dijo, bueno, hacemos cuestión de confianza. Imagínese, como si los anteriores, y qué bueno que hayamos hecho un poquito de historia, hubiesen salido por nada, como si hubiesen salido por una mayoría matona que no sabe lo que hace y que solo quiere obstruir. Todos los casos tuvieron absoluta justificación, todos. Y lo de la señora Martens, que había perdido absoluta legitimidad. El 77% de los peruanos quiere que la señora se vaya. El Congreso la ha cuestionado duramente. Había una censura corriendo por parte del Frente Amplio y el anuncio de Fuerza Popular de presentar una moción de censura. Se unieron. ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que han querido defender? ¿Qué es lo que han pretendido hacer? Que analicen ahora reflexivamente el costo de esta temeraria decisión. Que sepan también, además, que en Fuerza Popular, hablo ahora sí a nombre de mi partido, vamos a seguir ejerciendo fiscalización y control político, porque tenemos el deber de hacerlo. Y si quieren que con esto se llegue a un escenario en el cual se tenga que cerrar el Congreso, pues nosotros que se cierre el Congreso. Y ustedes vuelven a postular. Volveremos a postular. 25% nomás, ¿no? Eso yo estoy segura que lo dirá sabiamente el pueblo peruano en una elección. Que las encuestas, algunas encuestas ya anuncian en cifras, pero que prudentemente en este espacio no lo voy a mencionar.
O sea, ¿cuántos congresistas meterían? Becerril dice 100. Eso es lo que estoy segura él siente cada vez que va a sus regiones. Yo cada vez que voy a la mía siento el respaldo al trabajo que realizo. Congresista, y entonces usted siente que no son prepotentes. Siento que somos responsables con el mandato constitucional de hacer fiscalización y control político. Ya. Y entonces cuando uno tiene mucho poder, uno tiene la tentación de ser autoritario, de llenarse de soberbia, de pecar, de vanidad, ¿no es cierto? Cada día, Milagros, que me levanto, y esto puede sonar demagógico, pero es verdad, yo rezo por estar ubicada, rezo por sensatez, rezo por humildad, rezo porque Dios me permita tener claridad al momento de tomar decisiones. Me alegra que rece, porque siempre es bueno... Porque es necesario. Conectarse con Dios. Está porque bien. Nuestro país ¿Quién es su asesora, ministra que... Bartra? Yo tengo un equipo de asesores, Milagros. ¿Pero quién es su principal asesora? No son personas que tengan un nombre conocido, pero ahora doy gracias a mi equipo. Tengo un equipo muy competente. Pero no hay nadie conocido. Muy leal. Ningún nombre que le pueda decir algo. Ok, doctora Bartra, una pregunta. Entonces usted dice, yo rezo todos los días por sentirme ubicado. ¿No? Por sensatez. Por sensatez, muy bien. ¿Usted cree que su bancada y también por valentía? Porque a veces para tomar decisiones se requiere valentía, y quien recibe mandato del pueblo, un pueblo que ha confiado en ti y que además, como lo dije al momento que hice uso de la palabra, se le otorga esa confianza del pueblo que nos ha pasado al Congreso, y el Congreso se la da al gabinete, hay que ser absolutamente responsables. También rezo por responsabilidad. Muy bien. Entonces usted ha dicho sensatez, seriedad, responsabilidad, ¿no? A mí le agradezco por mencionar estas palabras. ¿A usted le parece sensato, doctora Bartra, por ejemplo, que le parece sensata la cifra repartidora? La cifra repartidora existe como forma de determinar los espacios, y le agradezco la pregunta nuevamente porque me lleva a lo anterior. Me alegra que me esté agradeciendo tantas preguntas. En el primer bloque sí, porque me está permitiendo desarrollar varios conceptos que son importantes discutir. Primero, la cifra repartidora puede ser algo que hay que debatir, pero finalmente determina la composición de un parlamento en base a la votación presidencial. Sí. Y ahí viene pero no la importancia. Se va a poder debatir. Y ahí, ¿sabe por qué? Porque ustedes han decidido primero, no debatir. Primero desarrollo. Un segundo, tengo que ir a una pausa. Catalina Perfecto. me está torturando en la oreja. Usted sabe cómo es Nos da un respiro y me permite tomar agüita. Si quiere un cafecito también. Yo creo que y con se agua lo digo estamos con bien. mucho cariño, y usted Gracias. lo sabe. Tengo que ir a una pausa porque en verdad la dictadora que tengo en la oreja me dice, o hacemos corte o te matamos. Por favor, señorita Catalina, no me mate. Vamos a hacer el receso, con su permiso, y regreso con la congresista Bartra, que está explicando bien el pensamiento político de Fuerza Popular. Ya venimos. Bueno, estamos entrevistando a la congresista Bartra. Yo le agradezco por su tiempo. Estoy ya en los últimos... Dios mío, 15 minutos finales. Por favor, que no pase un año antes de que usted regrese. Espero que regrese antes de un mes. Yo espero que no, Milagros, pero para que... ¿Usted espera que no? Que no pase un año. Ah, ya. Espero que no pase un año. Por favor, le ruego que no. Pero para que eso ocurra y para que podamos realmente venir acá y conversar y que sea el televidente el que gane con un diálogo que es tan necesario, no le quite valor a mis argumentos diciendo que los fujimoristas tenemos techo de vidrio. No le reste valor ético a mis respuestas con argumentos del pasado. Yo reconozco... No, le he traído argumentos del presente. Yo reconozco... Le he traído a Joaquín Ramírez. Yo reconozco en el fujimorismo a mi esencia. Yo soy fujimorista y se lo dije desde siempre. Pero tiene congresistas que mienten con su hoja de vida y que incluso están pagados mejor no hablemos de esos congresistas. Son casos individuales. Y tendrán el proceso tendrán el proceso que corresponda. Y respeto muchísimo a los fujimoristas que en los 90 trabajaron para poder recuperar a un país inviable, un país
flagelado por el terrorismo con hiperinflación y que apostaron y lo dieron todo. Hay que contar la historia completa y creo que es hora, si queremos realmente sanar heridas, de contar la historia completa. No solamente desde un lado, desde una visión, y eso significa también una política educativa que enseñe una cultura de paz contando la verdad. Muy bien. Congresista Bartra, por favor, volvamos a la pregunta. Entonces, la cifra repartidora. ¿Nos quedamos en la cifra repartidora? Sí, en la cifra repartidora. Le hago esta pregunta, congresista. Tengo que acelerar con mis preguntas porque me gana el tiempo y yo de verdad espero que regrese la próxima semana. Porque, claro, ustedes son aplastantes, tienen una buena cantidad, tienen 72 ahora. Bueno, creo que 71. 71, pero perdón, creo que 70 porque Kenji ya pues está ausente, ¿no? Kenji está solo, ¿no? Kenji está suspendido en sus derechos y está partidarios solo, ¿no? ahora. Hasta se puso la cinta... Masquintay hablando de la ley Mordaza, ¿no? Pero ahora vamos a llegar a eso. Y entonces, claro, ustedes ganaron el 30% de la elección y tienen 71. Y 71, tuvieron 73. Empezaron con 73. 73 no es pues el 30% de 130. Con la cifra repartidora se han elegido la composición de los 3 últimos gobiernos y nadie ha dicho nada. Pero como ahora es Fuerza Popular quien tiene la mayoría, vamos a darle duro a la cifra repartidora. No, siempre le hemos dado duro a la cifra repartidora. Lo que pasa es que ahora se ha mostrado tal cual. He pertenecido al grupo de trabajo que trabajó la reforma electoral en la legislatura anterior, junto con la congresista Donaire. No fue un trabajo solamente de ella, fue un trabajo de un equipo del cual formé parte. Y estamos trabajando en la reforma electoral. Ya hemos aprobado el capítulo relacionado al financiamiento, ya hemos aprobado el dictamen relacionado al fortalecimiento de organizaciones políticas. Hemos dejado en cuarto intermedio en el Congreso el tema del cronograma electoral, porque de pronto empezaron voces que si un día más, un día menos. Hay un compromiso real de hacer la reforma no solamente electoral, sino de hacer la reforma política que nos lleve a los cambios para tener elecciones legítimas, y además para tener un Congreso real al voto del pueblo, porque la cifra repartidora es irreal. Entonces, congresista, yo espero sinceramente que se pueda discutir la cifra repartidora. Le hago esta pregunta porque usted dice que no son ni prepotentes y que usted siempre reza para no ser soberbia. Pero vayamos al tema del TC. A ver, a los disidentes, ustedes, hoy día mismo Donaire ha contado que ni siquiera tienen minutos y tienen que rogar por el tiempo para poder hablar en el hemiciclo. Eso ha dicho Donaire, no sé si usted la ha escuchado. Pero el punto clave es lo que ha pasado entre ayer y hoy por el TC. El TC dijo que era inconstitucional lo que ustedes habían decidido, que no permitían a un disidente poder hacer su bancada, ¿no es cierto? Poder unirse a otra bancada, sino que los trataban casi como parias. Entonces, el TC, el Tribunal Constitucional, ha dicho que eso, primero tiene que primar el criterio de conciencia. Como salió, se filtró, ustedes han actuado rápidamente, sin debate, han hecho su ley de la bancada mixta. Eso no es ser prepotente. No, sin debate, eso no es verdad. ¿Cuándo hubo debate en el Congreso? ¿Cómo que no? ¿Ha habido debate en el Pleno? ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Hubo debate en el Pleno? Claro que hubo debate. Es imposible que se apruebe una ley en el Congreso sin debate. Tiene razón, Marisa Glave casi se pega con... Tiene razón. Por supuesto. No, tiene razón, lo acabo de recordar. Tiene razón, Marisa Glave casi incendia ya. Y ellos que decían que no tienen voz hablaron. Tiene razón. Discúlpeme, tiene razón. He confundido otro día. El punto es, eso no implica, eso no evidencia que si a ustedes le voltean el pastel de manera constitucional, ustedes sacan un as debajo de la manga y por angas o por mangas se hace lo que ustedes quieren. Le hago esta pregunta, doctora Bartra, y ahora apelo a su personalidad de abogada, porque hoy día Beteta ha dicho que está pensando también poner un proyecto de ley para que no se cierre el Congreso.
Entonces, por angas o por mangas, ustedes siempre van a tener la razón. Tienen 71 votos. ¿Cómo entender la actitud del fujimorismo? A ver, primero, hemos respetado completamente el fallo del Tribunal Constitucional. Tanto es así que ya tenemos la bancada de Nuevo Perú y la señora Donaire ahora es Pepe Causa. Los partidos políticos son los que ganan las elecciones. Sí. De ahí viene la cifra repartidora, precisamente. Sí. Es más, un elector puede marcar el partido y no marcar, no escribir un número. Así es. Son los partidos políticos, las instituciones, las que debemos cautelar. Uno vota debemos por el partido y si quiere no marca él. Y si queremos realmente que haya conciencia política, vida partidaria y que sean legítimos los partidos políticos, en eso tenemos que trabajar. En Fuerza Popular venimos trabajando duramente. Los fines de semana, por ejemplo, salgo a regiones. El fin de semana pasado estuve en La Libertad, en las escuelas de jóvenes. No, me queda claro líderes. que usted viaja mucho y es muy querida. Pero vamos a la pregunta haciendo puntual. Trabajo. Y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a tener en el Congreso ninguna ley que no esté arreglada a los intereses del pueblo. Y ahí están el ejemplo de todas las leyes que hemos aprobado. Pero la bancada mixta es una ley que viola la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué viola la libertad de asociación? Hay que respetar la voluntad del pueblo que decidió que un partido político con un determinado programa los represente a través de sus congresistas. Y los congresistas tenemos que ser coherentes con eso. No podemos ser soberbios y decir, yo llegué con mis votos. Pues eso no es verdad. Eso es una mentira que no resiste el mayor análisis. Cierto que dentro de nuestro grupo la votación preferencial dice quiénes entran o no, pero el cupo nos lo da la organización política que nos lleva y con la cual tenemos que ser coherentes, porque no podemos usar un partido político como un vehículo para llegar, porque ese es el vehículo que me va a asegurar más espacio. Eso es traicionar la voluntad de tus electores. Y lo que hemos querido nosotros con la primera ley... Pero en su partido... Con la primera ley es pero cautelar... en su partido hay varios que han usado a Fuerza Popular, ¿no? Cautelar... Pero en su partido hay varios que han usado a Fuerza Popular. Y están en Fuerza Popular. Por eso... Y están en Fuerza Popular. Y se van a mantener en Fuerza Popular. ¿Galarreta ya es de Fuerza Popular? ¿Ya tiene carné? Lucho Galarreta ha dicho en más de una oportunidad que su esencia es fujimorista. No, la esencia es una cosa. Usted ha dicho que papelito manda. Galarreta ya tiene carnet, Alcorta ya tiene carnet. No tiene, pues. No lo sé en este momento. No lo sé en este momento. No lo tiene. Bueno, si usted lo dice, yo no lo sé, no lo podría afirmar. El punto es que están absolutamente convencidos del partido político en el que están y con el que comparten absolutamente la posición partidaria y con el cual son absolutamente legales. Es el partido que los ha llevado al Congreso y es el partido con el cual comparten. Y el traicionar a tu partido político mientras estás en el ejercicio del cargo por el partido político que te llevó, sí es traicionar la voluntad popular. Y lo que buscamos nosotros es que esa voluntad popular sea cautelada. Si alguien se quiere ir, si hay motivos fundados para que alguien se quiera ir, entonces hay tres posibilidades ahora. O se pueden ir a una bancada formada, o se pueden ir a una bancada mixta, ¿no? O se pueden ir a los no agrupados. Hay hasta y sacar el Perú adelante no es tarea, no es consecuencia con el elector. O sea, ustedes todo el tiempo han vendido de que son ustedes los fujimoristas los que tienen la receta secreta o directa o evidente para sacar al Perú adelante. Entonces, yo de verdad es que lo pregunto con absoluta tranquilidad, porque esta situación es preocupante, doctora Bartra. Ustedes se supone que quieren al Perú y entonces... No se supone, queremos al Perú. Sí, pero querer al Perú también significa respetar al presidente. Y que el presidente respete a los peruanos y al cargo por el cual ha sido elegido. Sí, pero voy a repetir mi pregunta. Querer al Perú significa también respetar a quien gobierna. Y ustedes no lo respetan, o sí lo respetan. ¿De qué forma le hemos faltado el respeto? Nuevamente, si vamos a aludir a lo que dijo Becerril, o sea, estamos llamando la atención por amor a nuestro país al presidente de aquello que no está haciendo bien.
O sea, de esa decirle desconexión que tiene vago, con la que va todo realidad. el día al gimnasio, piñata. Yo no sé si alguien le ha dicho vago, piñata. Hace un rato usted dijo que Becerril le había dicho loco y eso no es cierto. Ausente mentalmente, ¿qué es? Ausente. Ido. Está ausente. ¿Qué es? Está Ido. ausente, que lamentablemente tiene momentos en los cuales él tiene una desconexión con la realidad. Se lo he dicho. Él, por ejemplo, afirma pero ¿qué y lo ha es afirmado. desconexión con la y lo ha realidad? afirmado, y lo ha afirmado. O sea, ¿usted muchas sabe toda la veces. lectura que se puede dar a desconexión con la realidad? No, podemos Una dar. persona desconectada de la No, no, realidad no. puede ser que no está en sus Podemos- 5 sentidos. Podemos dar. O sea, ustedes no se podemos- pueden solo comunicar. Lo que pasa, ¿Quién lo que- es el puente de lo que ustedes pasa, con el Milagros, Ejecutivo, lo que pasa, doctora Milagros, Bartra? es que no podemos usar metáforas Mm. para poder atribuir condiciones que después pongan en la boca de los congresistas situaciones que no han dicho. Ha usado una metáfora. El congresista Becerril usó una metáfora y yo creo que eso es perfectamente válido. ¿A Estamos usted en le un parece escenario bien político. que Alcorta haya dicho que la nueva pareja presidencial es Zavala y PPK? Nuevamente es una metáfora, es una analogía con respecto a quien toma decisiones y quién está al frente. O sea, Creo- ¿usted realmente Zavala le parecía el presidente y PPK Nadine? ¿De qué estaba hablando? de eso. Yo también. O sea, ¿a usted le parece yo- en serio que el presidente no gobierna? Sí, yo lo he dicho y lo sostengo y lo ¿Y en qué sostengo. se basa para decir, o sea, en qué... Le he puesto un ejemplo en este mismo programa. El tema del Fondo de Estabilización Fiscal. No, ¿Quién ya, gobierna? ese es otro ejemplo. Pero ese es un No, ejemplo. no, deme otro ese ejemplo. ese Es que un señora ejemplo Bartra, decir, clarísimo, no. Milagros. Doctora Bartra, ya lo dijo. Ahora dígame en qué otros ejemplos ustedes los fujimoristas dicen que este presidente no gobierna, porque eso es serio, a eso quiero llegar. Pero Eso ¿no le parece es un muy ejemplo? serio que la No, bancada ¿no le de parece? oposición diga, este presidente es un hombre ausente, como Becerril, me da lo mismo si está aquí o allá, no me importa. O sea, ¿por qué ustedes están diciendo que PPK no está gobernando? Por Dios, solo denos ejemplos. ¿En qué se basa para decir PPK es una nulidad? El Fondo de Estabilización Fiscal, Milagros, es demasiado importante como para que el ejemplo no le parezca lo suficientemente ilustrativo. Si yo empiezo a desarrollar, y podría hacerlo, luego... Deme otro ejemplo. Milagros. Pero es que le Por estoy favor, pidiendo o otro sea, ejemplo. Es a todas luces, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, que lamentablemente no es PPK el que gobierna o el que gobernaba, O sea, que a usted sino PPK el que le parece estaba- peor que Ollantumala. No voy a hacer esa comparación. No, es que claro, porque ustedes lo esa criticaban, Ollantumala. Esa comparación no me parece adecuada para discutirla en este espacio. Pero ustedes decían que Ollantumala era una nulidad. Me Y si reafirmo en que el presidente Kuczynski tiene el deber ahora de asumir con responsabilidad el rol que tiene y gobernar el país. Designar un premier que realmente articule a su gabinete y sea responsable con lo que el país necesita. Por ejemplo, ¿quién sería un buen premier? Eso es algo que le corresponde decir No, al ya presidente. lo sé, pero ¿ustedes con quién se contentarían? Ni siquiera va a lanzar un nombre. Ni siquiera me atrevería Muy bien, yo está bien, es responsable. a Está interferir bien. con algo que es exclusividad del presidente. Está bien, es responsable de su parte decir eso. Congresista Bartra, ¿quién es el puente? ¿Qué congresista es el puente de ustedes con el Ejecutivo? ¿Hay alguno? El Congreso conversa permanentemente con el Ejecutivo, para eso están las comisiones, de la bancada. para eso están... No, de la bancada. ¿Hay tenemos alguien un vocero, O sea, oficial, el Salaverry. congresista Daniel Salaverry, el congresista ok. Héctor Becerril, la congresista Milagros Salazar, son los Ok. canales oficiales de comunicación. O sea, Becerril, Y por a quien le da igual que esté o no, y por él es el supuesto, vocero, y por él es supuesto el puente. y por supuesto Es un puente siempre, roto. y por supuesto siempre el premier puede comunicarse con el presidente Pero del Congreso. señora Bartra, si a Claro. Becerril le da igual, le da lo mismo que Kuczynski esté o no esté, es un puente roto. Es un puente, como decía Esperemos- Castañeda, no se cayó, se desplomó. Becerril, Esperemos, ¿qué puede hacer si piensa lo peor del que, presidente? esperemos ahora que el presidente ya no se gane los adjetivos De que- Becerril. los adjetivos no solo de Becerril, los adjetivos que válidamente e irresponsablemente se ha ganado. Válida e irresponsable. ¿Qué piensa Keiko de PPK?
Keiko está preocupada conduciendo una bancada, construyendo partido, construyendo institucionalidad y, por supuesto, comparte con nosotros las preocupaciones de todos los peruanos. Y ¿Le espera, preocupa a Keiko que puedan cerrar su bancada? Y espera, como todos nosotros, que el país se reencamine. Y espera, como todos nosotros, que si estamos en una situación incómoda de que el Congreso pueda verse en la posibilidad de ser cerrado, ella nos va a acompañar. En la campaña. En la campaña que eventualmente, O y sea, espero que no sea así. Ella arrastraría la hacer. carreta. Es la lideresa del partido político que nos representa. Y mi última pregunta. ¿Usted cree que... perdón. Mi productora me dice que no me tape el micrófono. Y esta es mi última pregunta porque usted también está cansada. Yo también estoy cansada. Anoche casi no hemos dormido. Sí, ni usted ni yo. Sí, no hemos dormido. Es la pura verdad. Congresista Bartra, que el presidente Kuczynski indulte a Alberto Fujimori, ¿ayudaría un poco a mejorar esa relación? Ese es un cálculo que jamás vamos a hacer, Milagros. Eso nunca se ha puesto en esa dimensión. Sin embargo, voy a aprovechar su pregunta para pedirle una vez más al presidente Kuczynski que indulte a Alberto Fujimori. Está delicado, ha purgado prisión por muchos años, los terroristas están siendo liberados, sin embargo, él sigue en prisión, usando la prerrogativa que él tiene y que no requiere ningún otro requisito más que su voluntad. Espero que lo indulte. ¿Sería un gesto de buena voluntad para ustedes? Con el cual han jugado irresponsablemente durante muchísimas oportunidades este gobierno. ¿Qué piensa hoy de Zavala? La galleta. Que espero que tenga ahora el tiempo suficiente para poder pensar en lo que va a responder por Chinchero, por los casos de la interoceánica y por otros que va a tener que responder. ¿Cree que tuvo demasiada ambición de poder? No lo sé. Ese tipo de calificaciones en realidad son extremistas. No las voy a hacer. Sí espero que tenga ahora el tiempo suficiente para preparar la defensa de los casos en los cuales se va a ver involucrado. Por lo menos está investigado. Va a ser investigado, todavía no está siendo investigado, pero va a ser convocado por lo menos a la comisión que yo presido. Muy bien. ¿Cree usted que el presidente tiene miedo de Lavallato, como han insinuado sus compañeros? Espero que todo este ruido político no esté generado por las últimas declaraciones de los exministros de Toledo, que todos han coincidido en que fue Pedro Pablo Kuczynski quien impulsó lo de la interoceánica. Espero que esto no esté generado como una cortina de humo y espero que el país conozca la verdad. Tener un segundo capítulo del nefasto gobierno de Alejandro Toledo sería terrible para todo el país. Así que espero que eso no se repita. O sea, ¿usted está insinuando que Kuczynski podría haber recibido dinero? Eso lo dirán las investigaciones. Sería muy irresponsable de mi parte si quiere insinuar algo así, porque más adelante podría calificarse como adelanto de opinión e invalidar una investigación que estamos llevando tan arduamente. Muy bien. ¿Qué dice su galleta, congresista Bartrán? Cualquier decisión que tengas que tomar mañana será una buena decisión. Qué bueno. Por lo pronto, es una muy buena frase. Sí, claro. La llevo con mucho entusiasmo. Le agradezco su presencia. Por lo pronto, usted y yo hoy nos vamos a dormir. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Bienvenida siempre a Todo Se Sabe. Bueno, hasta aquí llegué. Vamos a ver qué pasa el domingo. Como bien ha dicho la congresista Bartra, no hay que adelantarnos, hay que esperar el domingo. Vamos a ver la decisión presidencial. Se supone que en la tarde, quienes dicen entre 4 y 5 de la tarde, sería la juramentación del gabinete. No sabemos bien a qué hora, pero ustedes estén pendientes que, como siempre, RPP le llevará toda la información. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.